quiero invitarles a buscar Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Y vamos hoy a hablar de una de las parábolas más hermosas de la Escritura. Y en mi opinión, creo que el título no le hace honor a la parábola. Recordemos que los capítulos, los versículos y los subtítulos en negrita no son inspirados. Fueron puestos desde el siglo IX hacia acá, siglo IX, siglo XII, XIII, XV, por diferentes hombres de Dios que querían que tuviésemos la Biblia bien bosquejada. Pero esos subtítulos en negrita no son revelados, y por eso te digo que a mi entender no hace honra el subtítulo al contenido del texto. Lucas capítulo 15, verso 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a sus haciendas para que apacentase cerdo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaban lejos le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberte recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La parábola que vamos a ver en esta mañana, es probable que usted la haya leído, la haya escuchado cientos de veces, incluso la haya visto en películas. Pero la realidad del asunto es que esta parábola es un conjunto de 3 parábolas en sí. Y cuando vemos desde el mismo capítulo 15, vamos a darnos cuenta cuál es el propósito general de estas 3 parábolas que no se pueden separar, pues estuvieron en el mismo discurso de Jesús. La primera parábola, desde el capítulo 15, nos va a hablar de esa oveja que estaba perdida, y de una manera u otra el pastor amoroso va en busca de ella, deja las 99 seguras y va en busca de la perdida. Después se nos habla de una moneda perdida, que a la mujer se le pierde dentro de su propia casa, y la mujer no está gozosa por las que tiene, sino por esta que le falta, y va a buscar diligentemente hasta encontrarla. Y ahora se nos pone la parábola que yo no creo que es la parábola del hijo pródigo. Para mí está muy mal puesto ese subtítulo. ¿Por qué razón? Porque ese subtítulo hace honra a una parte del pasaje, no a toda la historia. Y nos vamos a dar cuenta esta mañana que yo creo que Cristo nos estaba dando más que una enseñanza de que un hijo se había perdido, la enseñanza del inmenso amor del Padre. Hoy, siendo un día de los padres, siendo un día especial, nos damos cuenta que la palabra del Señor es tan bendita que aquellos que tenemos esa oportunidad de ser padres podemos decir: bendito es Dios. Aquellos que no lo son todavía pueden decir: bendito es Dios, porque todos tenemos en común un Padre celestial. Amado hermano, vivimos en tiempos donde hombres hoy no quieren ser padres, donde hombres hoy se enteran de que su mujer o su aventura resultó en un hijo y abandonan a la mujer porque no quieren un compromiso. Pero nos damos cuenta
que los hijos no solo son un simple compromiso, los hijos son un regalo del cielo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que, basado en el título El amor del Padre, quiero hablar en esta mañana, respondiendo a esas cuestionantes que nos van a decir a nosotros de que entre tanta situación dolorosa que vemos hoy, padres que lloran hoy por hijos alcohólicos, padres que lloran hoy por hijos rebeldes, padres que lloran hoy por hijos que están lejos, padres que lloran hoy por hijos que incluso viviendo en la casa están tan lejos. Tú y yo entendemos que si hoy es un día especial para nosotros los cristianos, que en la Biblia no encontramos festejar el Día de los Padres, pero sí encontramos pasajes que nos hablan de honrar a los padres, de amar a nuestro Padre Celestial y de bendecir como iglesia de Cristo a la nación donde vivimos. Así que en base a eso quiero hablar entonces bajo este título, el amor del Padre Celestial. Y fíjense cómo vamos a ver en primer lugar el amor del Padre hacia su hijo menor. Miren los primeros versos del 11 al 24. Miren qué maravilloso. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Vamos por detalle. En primer lugar, esta parábola es dedicada, según el capítulo 15, versos 1, 2, 3, cuando dice, se acercaban a Jesús todos los, miren el primer grupo, publicanos y pecadores. Publicanos no eran más que judíos que se habían vendido a Roma, y vendiéndose a Roma habían traicionado a Yahweh, habían traicionado al Señor, habían traicionado la religión judía y habían traicionado sus raíces hebreas, porque querían, como el amor al dinero es el raíz de todos los males, no el dinero sino el amor al dinero, entonces ellos querían seguir siendo judíos, simpatizantes con Roma, robándole a los judíos para darle a los romanos y quedarse ellos con una buena parte. Tanto es así que si uno dice publicano, ¿acaso un publicano no es pecador? Sí, pero llegó a ser tan despreciable un publicano en el Nuevo Testamento que incluso se da como una caracterización más que se diferencia. Pues si yo digo todos los pecadores, ahí hay publicanos, pero los escritores bíblicos querían hacer diferencia que entre todos los pecadores, los publicanos eran una parte muy caracterizada y reconocida. Tanto así que dicen publicanos, que de hecho son pecadores, pero aún así están los pecadores. Fíjense de qué fama tenían los publicanos. Dice que en aquel momento estaban ahí publicanos y pecadores, y había otro grupo, fariseos y escribas. Por una parte tenemos los más despreciados en Israel, publicanos, traidores de Israel, pecadores que han negado al Señor de Israel, y por otra parte tenemos fariseos y escribas, que son los que más deben conocer de la Tanakh, los que más deben conocer del Antiguo Testamento, pero están tan perdidos o más perdidos que incluso aquellos perversos. Y es justo a estos dos grupos de personas, a unos que están lejos de la casa de Israel, lejos de las promesas de Israel, y a otros que dentro de las promesas de Israel también están lejos porque están perdidos. A ese grupo se le da la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, y al final se da una parábola que es mucho más que un hijo pródigo. Es la parábola que nos da el resumen de 2 hijos perdidos, uno fuera de la casa y otro dentro de la casa. Y fíjense cómo dice Jesús. Él pone un ejemplo sencillo. Un padre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, ojo, el menor de ellos, algo muy importante, cuando se habla de herencia, el menor jamás pide herencia. El primogénito tampoco pide herencia. ¿Sabe por qué? Porque hay un requisito indispensable para tener una herencia en medio de los judíos. ¿Cuál es? Que el padre muera. Si no hay muerte del padre, no hay herencia. Por eso algunos estaban, ¿cuándo morirá papá? A ver si nos quedamos con algo. Evidentemente no era gente que amaba mucho a sus padres. Pero lo interesante es que el menor le dice al padre, Padre, y escuchen esta palabra, dame. Me gusta mucho esa palabra porque después vamos a ver otra palabra que él cambia en su oración. Aquí dice, dame, una actitud egoísta. Dice, la parte de los bienes que me corresponde. Algo muy importante es, a la luz de lo que este hijo está haciendo, este hijo merece la muerte. Y te voy a decir rápidamente por qué. Este hijo le está diciendo a su papá, mira papá, tú estás vivo todavía, yo no tengo que hacer esto, de hecho no soy ni el primogénito, pero algo es muy importante, yo quiero que me des la parte de la herencia que me corresponde. Si el padre nuestro ha muerto, ¿sabe lo que le está diciendo según un padre hebreo? Padre, acaba de morirte ya,
y dame lo que me toca a mí. Porque en vida jamás los padres iban a repartir la herencia, no lo harían así de esa manera. Por eso es un hijo tan ingrato como muchos de los que podemos ver hoy. Y aquí muchos de nosotros que somos padres podemos decir qué dolor causa nuestro corazón cuando vemos un hijo que nos desea la muerte. Cuando escuchamos esos tristes testimonios, cuando escuchamos esa historia de hijos que están tan deseosos que su padre se muera por quedarse con una casa, por quedarse con una propiedad, por quedarse con ropa, con cosas que no tienen valor, jamás van a tener valor comparado con el amor de los hijos o el amor por un padre. Y fíjense cómo este hijo le está diciendo: dame la parte de los bienes que me corresponde. Hay algo que él quiere. En primer lugar, es que su padre se muera. En segundo lugar, en su egoísmo, él solo quiere lo material. Ahora, déjame leerte por qué te decía que esta actitud merece la muerte del hijo. Deuteronomio 21:18, si puede buscarlo conmigo, nos va a dar una idea de cómo se deben comportar los hijos en Israel. Deuteronomio 21:18 dice de esta manera, y fíjense qué fuerte está este texto. 21:18: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Había leído ese pasaje usted antes? Yo creo que este es de esos pasajes que son más preventivos que otra cosa. ¿A qué me refiero que es un pasaje preventivo? Cuando un hijo se le estaba enseñando la ley y escuchaba esta parte, que evidentemente se daban los Shabbat, es decir, cada vez que se reunían y se leía la Tanakh, o se leía en este caso la Torá, cada hijo escuchaba este pasaje. Yo creo que los hijos en Israel temblaban. Aquí hay algunos que castigamos a nuestros hijos de una forma o de otra, pero al final el castigo es bíblico, ¿sí o no? Y a veces tiene que ser fuerte, a veces con palabras, a veces con una mano, a veces con una... bueno, hay padres que tienen imaginación, ¿no? Pero siempre en los límites de no destruirlo y no avergonzarlo. Pero en los límites, usted conoce a su hijo mejor que nadie, y la palabra nos da la responsabilidad de tener la crianza correcta con ellos. Pero en Israel, si había un hijo contumaz, un hijo rebelde, obstinado, que es ese hijo que no escucha al padre, ese hijo que avergüenza al padre. Ahora, algo muy importante, vamos a remontarnos a Israel. Israel es luz a las naciones hasta que llega Cristo y se cumple la profecía de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Si un hebreo, no tenemos un texto que nos dé evidencia de que este pasaje en algún momento los hebreos lo llevaron a cabo o que fue practicado, pero por eso es que le digo que era un pasaje preventivo. Un hijo que llegaba a ser contumaz o rebelde, no es que el padre tenía que hacerlo, pero tenía la posibilidad. Ok, este hijo, hermanos, imaginemos esto. El hijo es rebelde, no es que un hijo se portó mal y vamos a sacarlo para que le den piedra en el pueblo. No es eso, porque aún así nosotros pensamos hoy: yo jamás haría eso con mi hijo. Claro, tenemos un pasaje preventivo del Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento no vemos que se nos enseñe de esa manera. Sácalo en la iglesia, imagínense, pásalo por la congregación, que todos tengan un cinto en la mano y empiece a darle cinto así en una fila, de allá acá, 2 o 3 vueltas. ¿Te das cuenta que la parábola que Jesús está diciendo antes de tener todo el cumplimiento de la Biblia, todo el canon bíblico cerrado, que después Efesios nos va a decir que debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, que no se incite nuestro corazón a destruirlo, que tengamos, ¿verdad?, en sujeción, todas estas cosas? Vamos a ver que en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, nos damos cuenta que los hijos sí o sí tenían que obedecer a sus padres. Ahora en el Nuevo Testamento lo tenemos. Así que cuando Jesús está diciendo esto, que hay un hijo menor que quiere que el padre se muera, le está pidiendo los bienes que le corresponde, pero en vida no se le puede dar, y por tanto aplica como contumaz, como rebelde, como un hijo desobediente a la ley de Dios, como un hijo arrogante, como un hijo que no ama a sus padres. De esos tantos que tenemos hoy. Por eso es, hermano, que cuando Jesús está diciendo esta parábola, yo creo que muchos de los que estaban escuchando allí dijeron: a ese lo cojo yo y me lo como vivo.
Y otros dijeron, literalmente a ese lo pongo en la plaza y piedra para que lo maten. Pero no es el hijo, escúchame, no es el hijo el centro de esta historia. Por eso es que digo que el subtítulo en negrita no honra todo lo que nosotros quisiéramos ver en el pasaje. Fíjense lo que ocurre ahí. El padre, ante darle esa tunda que se merece, dice, y les repartió los bienes. ¿Te habías dado cuenta de ese detalle? Les repartió está en plural. Siempre hablamos de que el hijo menor se llevó su parte y el mayor también se llevó su parte. Pero no vamos a tocar el mayor. Nos quedamos con esta parte donde dice que el padre le repartió sus bienes. Y ahora miren lo que trae la consecuencia de la ingratitud. Escuchen, porque aquí tenemos muchos hijos, porque aquí muchos somos padres, otros lo serán. Pero la ingratitud de un hijo se cobra caro con el tiempo, a menos que haya arrepentimiento. Un hijo ingrato no tiene la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es uno de los primeros mandamientos que tenemos en la Escritura: honrar, amar, obedecer a nuestros padres. Y fíjense cómo dice verso 13, nos va a hablar entonces la perdición y las consecuencias de la ingratitud de los hijos. Dice así: no muchos días después, es decir, él no esperó mucho después que tuvo toda la herencia. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor no quería que se le quedara nada, se fue lejos a una provincia apartada, donde nadie lo conozca, donde no tenga relación con nadie. Dice, y allí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. ¿Te das cuenta que pecado continúa con pecado? Hijo ingrato, hijo que no ama al padre, tiene herencia, puede tener de todo, pero como ha dado el primer paso contra Dios, porque cuando alguien no muestra amor a los padres, evidentemente está en rebeldía contra Dios. Porque nosotros entendemos por la palabra que una de las cosas por las que honramos a nuestros padres, y escucha, porque quizás algunos de nosotros acá tengamos una experiencia de un padre que quizás no fue el más amoroso, no sé, quizás alguien conoce a otra persona, a un hermano que su padre le abandonó, que le golpeó, pero aún así, los creyentes entendemos que hay que honrar a los padres sí o sí, que hay que amar a los padres sí o sí. Y fíjate cómo este ingrato, dice la palabra, que se fue y vivió perdidamente y lo malgastó todo. Pecado que lleva a pecado, dice el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado. Qué interesante, que este muchacho jamás se acordó de papá, jamás se acordó de su casa, jamás se acordó de su Dios, jamás se acordó de las bendiciones que él tenía cuando estaba en casa de papá y no tenía la herencia, pero disfrutaba de todo lo del padre. Y mientras las cosas, entre comillas, iban bien, nunca se acordó de los suyos. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, porque no fue un inversor, él no invirtió, él no sacó cuentas, sino que vivió perdidamente, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Interesante este dato que Jesús nos da en la historia. Y es que, aunque hubo un tiempo de aparente bonanza, de que las cosas están bien, siempre, escucha esto, la maldad alcanza al malvado. Y dice así el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. ¿Recuerda la perdición y las consecuencias de la ingratitud del hijo menor? Hermano, quiero que pienses, aunque para nosotros los cubanos el cerdo ya hoy se ha convertido, yo creo que hoy nosotros casi que estamos valorando más la carne de cerdo que la carne de vaca, porque la carne de vaca fue mucho tiempo, ya incluso alguien le dice cerdo y dice, cerdo ni cerdo. Antes se decía que en algunos lugares, que en la India y en Cuba las vacas eran sagradas, ahora yo creo que el cerdo es el que pasó al número 1 ser sagrado en Cuba, por el precio que tiene. Pero ahora, para un hebreo, el cerdo es un animal inmundo. Bueno, para nosotros casi que también lo es por los precios, ¿no? Pero no se me desconcentren con eso. Quedémonos con la intención de la parábola. Y dice el texto que este muchacho, ahora óyelo por un momento, este muchacho llegó un día a aquella provincia apartada. Cuando la gente lo ve, dice, ¿y quién es este chico? ¿Y quién es este millonario? Mira cómo tiene de riqueza, mira cómo gasta en esto, los mejores vestidos, los mejores lugares, los mejores lujos. Quizás tenía todo lo que nadie tuvo en esa provincia apartada. Pero cuando comienza el hambre, qué interesante que el hambre comienza cuando todo lo malgasta. Pecado, a la corta o a la larga, trae malas consecuencias.
Y fíjense qué increíble el texto, como dice que ese muchacho que un día era el rey de la provincia, ahora se convierte en alguien que necesita para sobrevivir cuidar cerdos. Ojo, no es cuidar ovejas, aunque sea un trabajo humilde, no es cuidar vacas, es cuidar animales inmundos. Pero fíjese, por si fuese poco, las consecuencias de la ingratitud de este hijo, que dice la palabra del Señor en el verso siguiente: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Un día el que lo tuvo todo, un día el príncipe de papá, el más pequeño de casa, se vuelve contra Dios, contra su padre. Él quiere cosas materiales, desea la muerte a su padre, toma una herencia, se va, la malgasta y ahora se convierte en el pordiosero de esta parábola. Y no solo un pordiosero, porque incluso los pobres podían comer algarroba, según cuando se busca en los diccionarios el término de esa algarroba. El alimento no solo se echaba a los cerdos, sino que también era alimento de los más pobres. Pero fíjense cuál era la condición de este muchacho, que no era tomado en cuenta por nadie. Que una persona, no sabemos quién, pues la parábola no lo dice, y le da trabajo, y en ese trabajo, un día él se levanta, no ha comido nada, mira a los cerdos, pero su punto de vista no son los cerdos, la comida de los cerdos. Y mirando la comida de los cerdos, creo que empieza a babearse. Y empieza a decir: mira quién fuera cerdo para comer esa algarroba. ¿Te has dado cuenta dónde llegó la condición de este muchacho? ¿Te has dado cuenta lo que provoca la ingratitud? ¿Te has dado cuenta lo que provoca ir contra Dios, ir contra el Padre e incluso volverse contra los padres terrenales? Y fíjense cómo dice: deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie, ni incluso comida de cerdo, le daba. El chico que todo lo tuvo un día, ahora se ha convertido en nada. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado en nuestras vidas nos lleva a lugares donde nosotros no pensamos o imaginamos estar. El pecado, en nuestras vidas provoca en nosotros ese efecto natural de que nos lleva hasta el mismo punto de la humillación. Ahora, este muchacho un día lo tuvo todo, estaba en pecado, no tenía la bendición de Dios, pero evidentemente las cosas fuera de Dios jamás prosperan. Escúchame, iglesia. Las cosas y nuestras decisiones, nuestras acciones fuera de Dios jamás prosperan. Y cuando se deshonra a los padres, cuando se deshonra al Padre Celestial, nunca, jamás va a haber bendición. Dice el verso 17, no sabemos, pues la Biblia no nos dice cuántos días este muchacho pasó sin comer, pero miren, hermano, aquí todos nosotros un que otro día en las diferentes temporadas hemos tenido un hambre fiera. No vamos a dar tantos detalles porque se me desvía el hilo. Algunos pueden quedarse con otras ideas. Pero usted se imagina con esa hambre que usted, bueno, no te imagines tanto, recuerda un poquito hace unos días, no hay que usar tanta imaginación, que llegas a la casa y llegas desaforado y simplemente te dicen: no hay nada. Aquí algunos hemos alado por la lata de azúcar. Ay, porque tengo una fatiga, tú lo que tienes hambre, no es fatiga. Aquí todos hemos comido de todo. Incluso fíjense, si el cubano es bravo, que nosotros comimos, bueno, nuestros padres, ¿no? Comieron hasta colcha, en el sofrito. Yo nunca pensé. Usted sabe que ahora con todo esto del embarazo, uno en modo papá tiene que todavía ayudar más a limpiar, a muchas de estas cosas. Me he vuelto un especialista con la bayeta. Yo nunca pensé mirar la bayeta y decir: ¿qué clase, viste? Debió salir de aquí en algún momento. Wow, esto con sofrito. Hermano, lo que Cristo quiere mostrarnos con la parábola es que el muchacho había llegado a un punto tal de desesperación y miseria, que ¿sabes qué? Que él se la buscó. Nadie podía decir: ay, pobrecito. Quizás alguien que no conoce la historia dice: pobrecito, mira ese muchacho tan joven, mira tan hermoso, mira cuántas cosas pudiera hacer en la vida. Nadie decía eso, o al menos la palabra no nos dice. Pero nosotros que conocemos el trasfondo,
Solo una frase sería real en este momento. Eso pasa con un hijo ingrato. Eso pasa con alguien que le da la espalda a Dios. Y fíjense cómo el texto nos dice, hasta que un día, no sabemos cuándo, pero el verso 17 dice, volviendo en sí. Los días de miseria pueden terminar. Los días de pecado. Escucha, para aquellos que tienen hijos que no son creyentes, sigamos orando por nuestros hijos. Sigue orando por tus hijos, para que de una u otra manera el Espíritu Santo toque sus vidas y vuelvan en sí. Fíjense cómo dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuánto? Me llama ahora la atención porque ahora hay un cambio radical. ¿Recuerda cuál fue la última palabra que se dice que este muchacho le dijo a papá? Dame. Egoísmo dice, dame. Pero miren ahora el cambio de actitud. Pero un día, dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Algo ha comenzado a declinar el corazón de este muchacho, que ahora este hijo ingrato se acuerda de que en la casa del padre, me llama la atención, porque él sigue recordando, aquel señor que él lo quiera muerto, lo sigue recordando como su padre. Y fíjense cómo dice, ¿cuántos jornaleros? Él ahora no está pensando ni en ser hijo. Él dice, hasta los trabajadores de mi padre tienen abundancia de pan. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y escucha la otra palabra. Si en un momento él le dijo, dame, ahora ¿qué es lo que dice? Hazme. ¿Te das cuenta la diferencia? Él le dice, dame lo que me pertenece, muérete. Ahora él dice, y esto todavía no es con el padre, esto lo estaba pensando él. Esto es una de las muestras de ese arrepentimiento que provoca al Señor en nuestro corazón, donde dice, hazme. Antes quería cosas para él, ahora él quiere ponerse al servicio de la casa del papá. Y dice, hazme como uno de tus jornaleros. Yo quiero ser como uno de tus trabajadores. Pero no es suficiente con pensar, con analizar, con sentir. Es necesario, como dice esa hermosa canción, hacer. ¿Cuántas personas dicen, bueno, sé que estoy mal, esto no debería ser así? Pero al día siguiente continúan en lo mismo. Este muchacho fue diferente. Por eso vemos completamente el arrepentimiento del hijo menor y el amor del padre. Mire cómo dice al verso 17 en adelante, verso 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, me encanta esto. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Pausa. La última vez que ese padre vio al hijo, le deseó la muerte y se fue. Los padres que estamos aquí saben que un hijo te puede desear la muerte, pero le sigues amando. Y aún así, el último día que ese padre vio irse a su hijo, se iba posiblemente con camellos, con carretas de bueyes, con todo, porque era una herencia, parece ser que era inmensa, donde la recogió toda, y se la llevó. Y ahora el padre ve de lejos a un muchacho que parece su hijo, y ¿sabe lo que viene a su corazón? No viene ira, incluso no viene ni dolor. Dice, y movido a misericordia. ¿Te das cuenta por qué lo más hermoso en este texto es el amor del Padre? ¿Te das cuenta por qué el título, a mi entender, y usted puede pensar otra cosa y le respetaré por eso, pero el título que hace honra a este texto es un amor incomparable, el Padre que ama a sus hijos? ¿Sabe por qué? Porque lo que está haciendo Jesús con esta parábola es recordándonos que aunque los hijos puedan ser lo más ingrato del mundo, hay un Padre que ama, que es misericordioso y que siempre perdona y tiene sus puertas abiertas para decir, regresa a casa y conmigo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Fíjense cómo dice, y movido a misericordia, me encanta esta palabra, dice, corrió. Ojo, porque estamos hablando del primer siglo. Los hombres usan esa especie de batilongos en Israel. Y una de las cosas que para que este padre pueda correr, algunos incluso intérpretes han dicho, tiene que tomar su vestido y tiene que alzarlo, posiblemente hasta descubrir sus piernas, que era algo deshonroso para algunos. Pero al padre no le importa. Quizás algún padre arrogante diría, que venga y aunque lo deje entrar a la casa, pero voy a hacer que se me humille. Pero ese no es el padre que se está hablando aquí. Porque de una manera u otra este Padre nos está representando a nuestro Padre Celestial. Alguien dice, gloria a Dios. Fíjense entonces cómo dice el maravilloso texto, dice, y corrió. Escucha,
La Biblia nos muestra, hermanos, todas las religiones, ¿sabe por qué son falsas? Porque son de una u otra manera lo que el hombre diseña para ir a Dios por sus medios. Pero el cristianismo es lo que Dios hizo para venir a nosotros por medio de Jesucristo. Fue Dios el que comenzó la obra, fue Dios el que motivó nuestro corazón. Y fíjense como el texto dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Quizás alguien está mirando la historia o está escuchando la historia, alguno de aquellos publicanos, dice, pero qué padre más flojo. Pero qué padre para en ese momento haberle dicho, ahora después que me quitaste todo, ahora después que querían que me muriese. El amor del Padre de esta parábola es el amor del Padre Celestial, y posiblemente sea el amor de la mayoría o todos los padres que estamos acá, que decimos, pastor, yo he tenido ese hijo rebelde. Pastor, yo he visto ese hijo rebelde, o ese sobrino rebelde, o esa persona rebelde, pero aún así mi corazón sigue latiendo por mis hijos. Fíjense cómo el texto dice, le besó. Quiero que pienses por un momento. Yo sé que aquí muchos como padres saben lo que está pensando este hombre. Pero no hay ¿por qué te fuiste? No hay ¿por qué te llevaste todo? Eso no importa cuando se habla del amor del Padre. Lo más importante estaba regresando y no era la herencia. Lo más importante se veía de lejos y es un hijo que, aunque es ingrato, aunque es perdido, está regresando a casa. Muchos de nosotros que quizás crecimos en la iglesia o en los caminos del Señor, es probable que muchos de nosotros estuvimos lejos, como la otra cantidad o la otra parte que nació y siempre estuvo lejos. Pero cuando vienes a casa del Padre, no hay pullita, no hay como, ahora. Cuando vienes arrepentido a casa del Padre, no hay como te lo dije. Cuando vienes arrepentido a casa del Padre, hay misericordia, hay perdón y sobre todas las cosas hay amor. Fíjense cómo dice, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y ahora el verso 21 nos va a dar a nosotros lo que hizo el hijo. Lo que él pensó, lo que él analizó, ahora él lo estereotipa. Es decir, él lo hace lo externo. Y dice del verso 21, y el hijo le dijo, Padre, las mismas palabras que había pensado. He pecado, me llama la atención como el hijo dice, he pecado contra el cielo. ¿Por qué razón? La parábola que está dando Jesús evidentemente es de un joven que conoce la ley de Dios y sabe que lo que está haciendo va contra el cielo, va contra Dios, y dice, he pecado contra el cielo, dice, y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por eso es el cambio de actitud. Al principio le dice, dame lo que es mío. Ahora le dice, hazme tu trabajador. ¿Te das cuenta cómo nuestros corazones cambian? Cómo nuestros corazones con Dios uno no le dice, por eso es que esa teología es tan mala. Señor, yo te digo ahora, tienes que hacer esto. Eso no funciona en la Biblia. Eso no es bíblico. Lo bíblico es esto, donde no le damos órdenes a Dios, sino le decimos, Señor, aquí estoy. Y lo más seguro que esta mañana, muchos de los que están aquí, quizás puedan sentirse, o se han sentido en algún momento de su vida, lejos de casa del Padre. Y fíjense cómo dice el texto, no soy digno de ser llamado ya tu hijo. Y el Señor Jesús no explica cuál es la respuesta del Padre, sino cuál es la actitud del Padre. Fíjense cómo dice este Padre amoroso, dice, verso 22, pero el Padre dijo a su siervo, incluso Cristo no dice que el Padre le está respondiendo, quizás el Padre no, hijo, ya todo está perdonado. No, dice que mientras el hijo le está diciendo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros, el Padre no le habla al hijo, pues lo tiene posiblemente todavía abrazado, le está besando, y el Padre ahora se dirige a los siervos, búsquenme. Miren lo que dice el texto, sacate el mejor vestido. ¿Sabe? Según la tradición hebrea, ¿de quién es el mejor vestido de la casa? El mejor vestido de la casa es del Padre. Pues como el Padre tiene una preponderancia como el patriarca, es decir, el sacerdote, en este caso el líder del hogar, el Padre guarda el mejor vestido para los mejores momentos. Y en esta ocasión dice la palabra que el Padre dice, saquen el mejor vestido. Quizás alguien dice, bueno, ¿será una fiesta? El padre de la casa se va a vestir, pero el mejor vestido no era para vestirse al Padre. El mejor vestido era para vestir al hijo que estaba regresando a casa. Hermano, eso fue lo que hizo Cristo en la cruz.
Sabe que Cristo en la cruz tomó tus pecados, mis pecados, lo tomó y lo puso en Él, y la justicia de Él la puso en nosotros. Por eso esa maravillosa canción que dice: tus cuerdas de amor me atrajeron. Hermanos, si tú y yo estamos en pie hoy, si tú y yo estamos viviendo para Cristo, ¿sabes por qué? Es porque Él tomó su justicia en aquel Calvario. Te dice hoy, te dirá todos los días de tu vida: te amo y eres mío. No solo te atraje, sino que te sostengo y yo te he visto con mi justicia. Alguien puede decir: ese es mi Padre Celestial. Ese es el Padre al cual hoy tenemos que darle toda la honra y todos los días de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque es el Padre que cuando fallamos y hay arrepentimiento dice: ven a casa, hijo. Esta siempre será tu casa. Fíjense cómo continúa el texto: sacate el mejor vestido, ponete un anillo, señal de autoridad entre los hebreos, dice, y calzado en sus pies. Aquel muchacho todavía venía con todos los estropajos, todo andrajoso. Y ahora el Padre dice: quiero que me lo vuelvan a vestir como el príncipe de esta casa. Me llama mucho la atención cómo Apocalipsis dice que Él nos hizo, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. Y el apóstol Pedro dice que somos nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos su verdad. Hermano, tú y yo no somos poca cosa. Puede que usted haya tenido el peor pasado, puede que nosotros hayamos cometido de los peores errores, pero en la casa del Padre hay borrón, cuenta nueva, misericordia y bendición. ¿Alguien dice amén? Fíjense cómo el texto dice en esta parte, cuando el Padre forma todo eso, dice: y traed el becerro gordo, el que se esperaba para la ocasión más especial del año. Dice: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y esta es la razón. Verso 24: porque este mi hijo. Fíjense que el Padre no dice: porque este es rebelde, porque este sinvergüenza. Él dice: porque este mi hijo. En un momento deseó que me muriera, pero sigue siendo mi hijo. Ese es el amor del Padre Celestial, mi amado hermano. Dice: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, lo dice. Y comenzaron entonces a regocijarse. Así que en esta primera parte, amado hermano, vemos, aparte de la ingratitud de aquel muchacho y todo lo que le llevó a la perdición y el pecado, ahora él dice: yo voy a casa de papá. Él quiere ser un trabajador y él le dice: tú no eres un trabajador, tú eres un hijo en esta casa. El pecado no solo va a destruir nuestras vidas, sino que nos va a hacer lo más miserable en este mundo. Y si tú piensas que esos famosos que andan por ahí, que tienen todos los lujos y todas las cosas, son completamente felices, es probable que tú no conozcas nada, o yo no conozca nada, porque eso solo se queda en una apariencia. ¿Sabes por qué? Porque es probable que la mayoría de nosotros, ninguno haya tenido todos esos lujos, pero sí fuimos rescatados de ese mundo de perdición y podemos decir hoy, en casa del Padre, en la mente del Padre, no hay: tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Hay: este mi hijo era muerto y ha revivido, estaba perdido y es hallado. Alguien puede decir: ese es el Padre nuestro. Pero la historia no se queda aquí. Por eso es que el título del hijo pródigo no está honrando todo el texto. Miren la otra parte, porque esta historia, recuerda, es para los fariseos y escribas y publicanos y pecadores. Hay dos grupos: uno que está lejos de la fe hebrea y otro que está dentro de la religión hebrea, de la fe hebrea. Están perdidos. Uno está perdido fuera de la casa y el otro está perdido dentro de la casa. Y vamos a ver rápidamente por qué. En los versos del 25 al 30, miren la actitud negativa del hijo mayor y una vez más el amor del padre. Verso 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Ojo con esto. Dice la palabra que el hijo estaba en el campo, el hijo mayor. Recuerda, el hijo mayor nunca se fue, siempre estuvo en casa. Pero miren el detalle: él regresa quizás cansado. ¿Para quién está trabajando el hijo mayor en el campo? Para el padre. Él regresa, escucha las danzas y dice: ¿y esto qué es? Verso 26: y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? ¿Cuál es el motivo de la fiesta? Verso 27: él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. La alegría del padre, el amor del padre se vio reflejado en el perdón hacia aquel hijo perdido. Pero ahora hay un hermano mayor
cuando escucha la misma noticia, ahora fíjense cómo hay enojo en su corazón. Dice el verso 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Te das cuenta que una vez más el que está en el centro de la historia es el padre? El centro de la historia es el amor del padre por sus hijos. Fíjense cómo dice que su hijo se enoja. La pregunta, ¿por qué se enojó? ¿Sabe por qué se enojó? Por lo mismo que se enojaría cualquier hermano hoy. Que un hermano ve que su otro hermano se está portando mal y se enoja. Aunque él sea, en algún momento él se porte mal. Porque este hermano mayor entendió que la ley debía juzgar fuertemente a ese hermano menor. Pero lo que no entendía el hermano mayor era el amor indescriptible de su papá. Y fíjense cómo dice que en ese enojo él no quiere entrar, él no quiere ser parte de una fiesta donde hay un chico que un día le deseó la muerte a su padre y gastó toda su herencia. Y dice una vez más que el padre le estaba rogando. Yo no sé con qué palabras este padre estaba rogando, no sé de qué forma lo estaba haciendo, pero lo que sé, que como ya conozco el corazón de este padre amoroso, quizás le estaba diciendo, hijo, ven, hijo, ese es tu hermano, hijo, yo también te amo a ti. Ahora miren lo que dice más adelante, verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué nivel de perdición tenía este muchacho? ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que dice el versículo 12? Y cuando el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dice, les repartió los bienes. Por eso es la respuesta del padre cuando dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué el padre le está diciendo que todas las cosas que él tiene son de él? Porque cuando aquel ingrato pidió la herencia, él le dio la herencia por amor a este, que no lo merecía, pero también le dio la herencia por amor al otro. Así hay mucha gente hoy dentro de las congregaciones que están perdidos. Así hay mucha gente hoy dentro de los templos que están perdidos. Que están dentro de una casa de Dios, oran, leen la Biblia, incluso hasta ayunan, incluso hasta en ocasiones dicen, salen y predican y están caminando al infierno. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, todos sabemos que no son las cuatro paredes. La iglesia somos los salvos y regenerados por la sangre de Cristo que estamos dentro. Ahora, ¿a quién estaba identificando la parábola? El hijo menor se estaba identificando con aquellos publicanos y pecadores que estaban lejos de la fe hebrea. Pero yo creo que el hijo mayor de esta parábola está identificando a los fariseos y a los escribas, que siendo maestros de la ley, enseñando la ley de Dios, están perdidos. ¿Puede una persona ser pastor? ¿Puede una persona ser líder por años y años y estar perdido? Perdido fuera e incluso dentro de la casa se encontraban dos grupos en esta parábola. Y fíjense cómo el padre le dice, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Y es como que tú no te has comido un cabrito, tú no has tomado las bendiciones que son tuyas. ¿Qué está pasando? Por eso es la actitud de que cuando el padre perdona al menor, este no quiere perdonar. Fíjense ahora la respuesta, como él le dice, este es tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera y has hecho matar para él el becerro gordo. Aquel hijo mayor no estaba entendiendo el amor del padre. Nosotros los padres y aquellos que tienen dos hijos, cuando vienen los dos hijos que se pelean, normalmente ¿qué uno hace? La enseñanza. Hay ocasiones donde tú no le puedes dar la razón aunque la tenga uno, ¿sí o no? No lo puedes hacer al menos delante de ellos. En otras ocasiones, cuando ellos pueden entender más, te sientan y le dicen, no, tienes que hacer esto, mira, fallaste tú, pídele perdón a tu hermano. Pero sabemos que eso a veces es tan difícil, porque aunque a veces uno es el que tiene la culpa, el otro también ya siguió la situación y ya los dos se hacen culpables. Este muchacho mayor no entendía la magnitud del amor de su propio padre por su hermano, pero ahora es su padre que le dice, hijo, ay, hijo mío, dice, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y Jesús termina tajantemente la parábola aquí. No le da más rienda al asunto, sino que está demostrando una vez más
ese amor indescriptible del Padre. Hermanos, cuán maravilloso es nuestro Dios. Cuán maravilloso es nuestro Dios, que cuando tú y yo le fallamos, que cuando tú y yo quizás estuvimos lejos y regresamos a casa, nos recibe con los brazos abiertos y te dice: hijo, ven, estabas perdido y te amo. Puede ser que esta mañana alguien se sienta así. Puede ser que esta mañana sea el día de reconciliación. Puede ser que esta mañana alguien diga: yo sé que no estoy haciendo las cosas bien. Puede ser que esta mañana alguien diga: pastor, yo aquí solo, aunque nadie lo sepa, yo quiero orar. Hermanos, vamos a orar al Padre Celestial. Es probable que tú en estos días hayas sido o estás siendo ministrado por el Espíritu de Dios. Y te digo, hoy es el día de regresar a casa. Para aquellos que están perdidos, para aquellos que están haciendo algo que sabe que es pecaminoso, que sabe que están lejos de Dios, te digo en esta mañana, el amor del Padre es más grande que nuestro pecado. ¿Alguien dice amén a eso? Y para aquellos que llevan 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio, déjame decirte, hoy el Evangelio también es para ti y para mí. Hay muchas más cosas que tú puedes hacer para Dios. Para aquellos que han dicho, ya mi carrera terminó. Para aquellos que han dicho, no, yo tengo otra perspectiva, ya yo en realidad voy a concentrarme en esto. Dios te llama en esta mañana y te dice: hijo, todo lo que tengo es tuyo. Amado hermano, el amor del Padre es maravilloso y es incondicional. Vamos a levantar nuestras manos a Él y vamos a orar. Amado Dios, estamos en tus manos. Estamos, Señor, delante de ti, reconociendo que solo tú, oh Dios, solo tú eres perdonador, solo tú eres santo. Nuestras vidas, Señor, están en tus manos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra rebeldía. Si alguien en este lugar, oh Dios, si alguien esta mañana, si alguien por medio del video, si alguien, Señor, en esta hora está escuchando la voz de tu Espíritu, que sea tu Espíritu quien convenza de pecado, justicia y juicio y traiga salvación. Si hay alguien que ha estado peleando contra ti, luchando por no regresar y ha llegado hasta este momento, sé en esta hora con Él, Señor, sé con su corazón, porque tú, oh Dios, un día nos recibiste con los brazos abiertos y jamás nos has dado la espalda y no la darás, a pesar de nuestras acciones. Nuestras vidas te pertenecen. Te rogamos, oh Dios, por aquellos que están lejos, por aquellos que ya te conocen y son creyentes, pero no están disfrutando la bendición de servirte a plenitud, de gastarse por ti. Tu amor es incomparable. Tu amor es indescriptible. Y mientras yo te fallo, tú me perdonas. Mientras yo te doy la espalda, tú me sigues amando como el primer día y más, porque tu amor es eterno. Antes que yo naciera ya me amabas, oh Dios. Señor, aquí está tu iglesia. Somos tus hijos. Te necesitamos, Señor. Gracias porque me amas como Padre. Dice la palabra del Señor: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, te mostraré mi misericordia, dice el Señor. Así como aquel padre de esa parábola nos recuerda el amor del Padre Celestial en esta mañana, te pedimos, Dios, que tu nombre sea honrado en nuestras vidas, en nuestras familias. Perdónanos, Señor, y danos la oportunidad de vivir para ti, en tu casa, honrándote hasta que vengas por nosotros o nosotros vayamos a ti primero. En el nombre de Jesús. Amén y amén.